Hola, sean bienvenidos al canal de Dana. Yo soy Dana y en este canal estaré compartiendo con ustedes historias de manhwas. Así que, si les gusta, por favor suscríbanse y comenten qué les pareció. Empezaré este canal con la historia de Mokrin. Recuerden que este manhwa está oficialmente en Manta. Por favor, apoyemos a los creadores leyendo de manera oficial. Así que empecemos. ¿Puede el amor romper fronteras? En la isla Dawol, hogar de la tribu Cho, hay una leyenda en la cual dice que más allá de los océanos, que están plagados de criaturas marinas come hombres, hay monstruos, abominaciones, aterradores con sed de sangre y lucha. Sus presas eran niños que terminaban siendo devorados sin dejar nada atrás. No se imaginaron que los monstruos invadirían la isla que ellos llaman hogar. El jefe de la tribu, Ikmuk Baek, y su hijo estaban preocupados porque la menor de su familia estaba desaparecida. Y no estarían así de preocupados si no hubiesen recibido, hace ya un mes, una carta de la jefa de la tribu Gugeol, o mejor conocida como Sangre Demoníaca. En ella decía que había terminado el refugio de 200 años que tenían gracias a los monstruos marinos come hombres. Y ella personalmente se acercaría a la isla con 100 de sus guerreros. El jefe de la aldea, al leer la carta, pensó que estaban declarando una invasión. Sabía que ese era el día en que ellos arribarían. El jefe y su hijo sabían que no tenían posibilidades de ganar. Se consideraban débiles porque eran pacíficos y no podrían con una tribu tan despiadada y salvaje. Justo ante esto, vieron que había llegado un barco. Ellos, muy asustados, vieron bajar a Wol Jin-jo, el imponente jefe de la tribu, que luego de las presentaciones declaró que echarían un vistazo a la aldea. Por otro lado, se encontraba Mokrin, quien estaba llorando porque su padre le había regañado, ya que ella le había mencionado que no podrían rendirse sin dar pelea, pero su padre le había dicho que no se metiera, que solo mantenga la cabeza baja y que no haga nada que pueda meter en problemas la aldea. Se daría valor para ella misma, haría todo lo posible por su aldea, pero no se había dado cuenta que había alguien espiándola. Y sin más, apareció delante de ella, asustándola, y de la nada la levantó y la llevó donde se encontraban los jefes de la tribu, dándonos a conocer que el que se la había llevado a nuestra protagonista era Eun-jong, el hijo de la jefa de la tribu Gugeol o Sangre Demoníaca. Este se había llevado una aturdida Mokrin en brazos y le decía a su madre que había encontrado a su futura esposa, enseñándole a Mokrin. Mientras tanto, el padre y el hermano de Mokrin estaban aterrados por lo que había dicho aquel chico, y más sorprendidos se quedaron cuando la madre de Eun-jong había dicho que se sentía muy orgullosa de su hijo, ya que ella había hecho lo mismo con su esposo. Ella se lo había llevado y ese mismo día se habían casado. Al escuchar la historia, los Baek solo pensaron que había sido un secuestro. Después de las presentaciones formales y de enterarse que el nombre de nuestra protagonista era Mokrin, para Eun esto le parecía muy bonito. Los interesados se sentaron a charlar sobre cuándo sería la boda. Para Eun le parecía que estaría bien si la boda sería el mismo día, la cual estaba de acuerdo su madre, ya que lo ideal era no perder el tiempo. El padre de Mokrin, muy preocupado por su preciada hija y no la pondría en peligro, le dijo que ella solo tenía 16 años, a lo que contestó la madre que Eun tenía 18, pero el papá arremetió y le decía que la gente de su aldea no se casaba tan joven, que tendrían que esperar. Eun le preguntó muy entusiasmado si tendría que esperar 2 o 3 días, a lo que Baek Ikmuk señala que 5, sin mencionar la cantidad. Ellos preguntan si serían 5 días, pero él contesta que serían 5 años. La jefa de la tribu, Sangre Demoníaca, dice que es mucho tiempo, pero Eun le contesta que si es por Mokrin esperaría de 10 a 20 años. Y así quedaron, que se casarían después de 5 años. Ya en camino a la tribu de Sangre Demoníaca, la jefa le narraba a su hijo que los de la aldea Cho eran muy tímidos y que le habían dado una bienvenida muy amena. Aunque claro, no fue una multitud la que les dio la bienvenida, debió ser porque estaban muy ocupados, ya que las puertas y las ventanas se encontraban cerradas. Nadie se atrevió a decirles que les tenían miedo, por eso nadie salió a saludarle. La madre le preguntó a su hijo si podría esperar esos 5 años, a lo que Eun le contestó que sí esperaría, ya que respetaba a la familia y la cultura de su novia, y que eso no la molestaría. Él intentaría ser el mejor novio para Mokrin. Supone que ella pensaría lo mismo de él. Mientras, en la casa de Mokrin, el padre le pide disculpas por no poder negarse, ya que si se negaba podría haber habido represalias para ellos y lo mejor era retrasarlo. Quizá en ese lapso de tiempo él olvidaría la propuesta. Quizás solo haya sido un interés por una tribu desconocida. Mokrin estuvo de acuerdo con su padre. Una vez
Ella, afuera de la habitación, se preguntó qué es lo que había visto de interesante Eun-young en ella. Aunque cuando lo miró a los ojos, sintió como si sus ojos de Eun-young la devorara y ya no pudo moverse. Debe ser como su padre lo dice. Debe ser solo un breve interés y pronto se olvidará de ella. Habían pasado ya 4 años. En la tribu Cho, días previos a la celebración de la boda del hermano mayor de esta, Mo-kyung, se encontraba nuestra protagonista, Mo-krin, con tres de sus amigas. Ellas charlaban sobre lo emocionadas que estaban por tal evento y que cómo no imaginaban que él se casaría algún día. También hablaban que habían adicionado 2 platos a los platos restantes. Se serviría en la primera noche. Esto había emocionado mucho a Mo-krin, ocasionando que una de sus amigas se burlase de ella, indicándole que a ella solo le importaba la comida y que no olvidasen que la tarea principal de la primera noche era hacer bebés. Una de sus amigas agrega que los de la gente de la tribu de sangre demoníaca se dedicaban a hacerlo toda la noche. Esto sorprendiendo a las demás y ellas indicando que era sumamente asqueroso. ¿Qué esperaban de gente salvaje? Pero arrepintiéndose en el acto de lo dicho, ya que habían olvidado que su amiga había sido prometida a uno de ellos. Ante esto, ellas se disculparon, le indicaron que probablemente ya habían olvidado el compromiso y se habían olvidado también de enviar la carta de cancelación. Después de tan incómoda conversación, ellas optaron por retirarse, indicando también a Mo-krin que se iría a casar. Una vez en la aldea, ella había visto cómo los aldeanos habían cambiado de ánimo. Todo se debía a que uno de ellos había resultado lastimado al chocar con uno de los de la sangre demoníaca, pero solo habían transgiversado sus palabras. Él le había dicho que era débil y flacucho, pero en realidad él quiso preguntarle si estaba bien, si se había lastimado, que no había logrado verlo. Había pasado algo similar en un restaurante. Al parecer no sabían expresarse y su físico no ayudaba. Esto intimidaba a los aldeanos. Mo-krin se preguntaban qué hacían ahí, pero lo dejaría todo de lado, ya que ella tendría que cazar un conejo para su cuñada. Esto sería un regalo, ya que a ella le gusta. Cuando no tuvo éxito alguno, ella decidió regalarle una flor de cristal. Era la primera del año, así que ese sería un gran regalo. Pero un solo descuido bastó para que una serpiente la mordiera en el tobillo. Antes de poder reaccionar Mo-krin, apareció un hombre eliminando a la serpiente y quitando el veneno del tobillo de Mo-krin. Ella, al ver a un hombre extraño haciendo esto y avergonzada, quiso quitarlo de encima. Lo que había escupido había marchitado a la planta. Ella se levantó de inmediato. Era veneno oscuro. Él se sentía bien, debía escupirlo y tendría que bajar de las montañas para encontrar un antídoto. Ella le preguntaba si él se sentía bien, se había eliminado todo el veneno, pero Mo-krin estaba mareándose y antes de que cayera, este hombre le había agarrado como un paquete. Al momento de verlo de reojo, ella se había dado cuenta que era Eun-young. Esto le había asustado y de inmediato se desmayó. Ya en el presente, Mo-krin se preguntaba qué es lo que hacía él allí. Faltaba todavía un año. Ante esto, Eun-young le dice que él había ido a saludar a su hermano, pero antes le había visto y le había seguido. Por lo mismo, Mo-krin pensó que él solo había ido como un delegado para la celebración de su hermano. Le preguntaba si se sentía bien. Él debía haber eliminado todo el veneno. Mo-krin le dijo que sí, se encontraba bien. Por lo contrario, ¿cómo se sentía él al haber succionado el veneno? Eun-young le contestó que él era resistente al veneno y que estaba acostumbrado desde niño. Mo-krin se había asustado pensando qué horrible debe ser ese lugar donde los niños están acostumbrados al veneno. Ya cambiando de tema, ella le preguntó qué es lo que le había pasado. No le había reconocido, ¿había cambiado tanto? Eun-young le contestó, había entrenado duro esos 4 años hasta convertirse en un gran guerrero. Preguntándole cómo se veía, ¿le gustaba acaso su apariencia? Mo-krin le contestó muy sincera que era asqueroso. En sí, pensaba que él debía arreglarse y peinarse. Esto había afectado a Eun-young. Tanto que cuando fue a entregar los presentes que había enviado la jefa de la tribu, era un regalo tan sorprendente, pero lo que le habían asombrado a los Baek era la expresión de este. Por lo visto, la situación estaba empeorando. Ellos debían crear un plan y llevarlo a cabo, en especial el hermano mayor de Mo-krin. Él pensaba que esa tribu eran de salvajes y jamás permitiría que su hermana iría a ese lugar. Ya en la noche, Mo-kyuk le dice a su hermana que debería tener cuidado y no estaban seguros si habían olvidado de su promesa. Él era un hombre salvaje, horrible y sin corazón, que si pasa algo, ella debería contarle de inmediato a él o a su padre. Pero Mo-krin piensa que puede ser aterrador, pero no es alguien malo. A pesar de todo, le daba tranquilidad, y si su hermano dice que él era un hombre malo, ella sería cuidadosa. Ella no había tenido ningún contacto con otro hombre que no haya sido su padre o su hermano, así que ella se cuidaría a sí misma. A la mañana siguiente, Mo-krin había ido a buscar la lanza que había perdido el día anterior al cazar al conejo, pero por ciertas razones la había dejado en la montaña. Aprendería a cazar. No tenía un maestro experto,
pero aprendería con la práctica. Pero por más que intentaba, no podía hallar una forma adecuada. En eso, se acercó un hombre extraño por detrás. Le dijo: no se sujeta así, el brazo delantero debe estar fijo para poder apuntar al objetivo. Todo esto mientras la guiaba y la agarraba de su cintura. Sonrojada y avergonzada, quiso poner un alto a este hombre desconocido que la agarraba sin su permiso. Pero al voltear, vio que era un hombre de cabello corto. Ante esto, ella se pregunta quién era. ¿Cómo es que le había desconocido a Eun-young? Él se había cortado el cabello, ya que Mokrin le había dicho que se veía asqueroso. Ante no ser reconocido, Eun-young le había soltado. Al momento de verlo bien, Mokrin se dio cuenta que tenía un de cabello y lo hacía ver diferente. Ahora que lo miraba bien, parecía muy atractivo. Al verlo bien, tenía un corte en la mejilla. Él explicaba que mientras se lavaba se había hecho el corte. Eun-young, que se había sorprendido tanto cuando no fue reconocido y la terminó soltando, la levantó, le sacudía la ropa, acariciaba con suavidad la parte golpeada de la mano de Mokrin. Aunque fue solo un pequeño rasguño, él se preocupaba tanto. Pensaba que le puede dar una cicatriz a su hermoso brazo. Mokrin, al ver esto, le hizo gracia, ya que parecía un cachorrito tierno, porque le importe tanto un solo rasguño sin importarle su lesión. Ella había saltado una carcajada. Por lo contrario, esto a Eun-young le había ocasionado un sangrado. Al ver por primera vez la gran sonrisa que le mostraban. Al ver esto, él le había contestado que no era nada. Mokrin quiso ayudarlo. Empezó a rasgar un pedazo de su falda para detener el sangrado. Esperando esto, el sangrado. Y avergonzado no podía explicarle que este era el resultado a ver sus piernas descubiertas. Por lo mismo, se despidió y le dijo que se adelantaría. Mokrin no podía creer que mientras más lo veía, era diferente a como lo había imaginado. Sin poder creerlo, pero quería conocer más de él. Al volver a la aldea se encontró con uno de los senadores y con su hijo. El senador le empezó a decir que cómo era posible que se siga comportando como una niña y debería ayudar al matrimonio de su hermano que estaba cerca. Y sin más, se fue atiborrando esas palabras. Mokrin le dijo al hijo del senador, el cual se llamaba Deokbok, que tuviese su visita a la montaña en secreto a su familia, lo cual el joven le había dicho que lo haría. Al querer retomar su camino, recordó lo sucedido con Eun-young. Por lo mismo, le llevaba medicinas a la cabaña en la que él estaba. Había conseguido hierbas para la hemorragia nasal. Sin encontrarlo ahí adentro, pensó que lo mejor sería que ella se alejase de ese lugar sin que nadie la viera. Pero al ver por una rendija que estaba abierta, se asomó, quedándose muy sorprendida por la vista. Eun-young se había estado bañando. No podía creer lo que había visto. Por suerte, escapó de ese lugar sin que nadie se diese cuenta. Ya en la mañana siguiente, cuando Eun-young fue a buscar a Mokrin, esta no podía quitarse de lo que había visto la noche anterior, aunque este le estaba dando una lanza. Esta no estaba hecha de bambú, era una lanza de verdad, como él lo decía. Hasta tenía grabado el nombre de este en la lanza. Él había visto que ella quería practicar con una lanza. Ella hacía su mayor esfuerzo ante esto, y él le ayudaría en lo que él podría dar. Esto había conmovido mucho a Mokrin, ya que cada vez que ella quería practicar con una lanza siempre era mal vista. Solo la regañaban, la miraban raro. Sus amigas le decían que lo mejor era jugar con unas flores. Su padre le había dicho que era algo inconcebible porque ellos eran gente de paz y eso no encajaba con la aldea. Este regalo le había gustado mucho. Eun-young le dijo que siempre estaría al lado de ella. Este gesto hizo que el corazón de Mokrin empiece a palpitar. ¿Cómo podía haber sido eso posible? Esto probablemente era por el regalo. Ya en la boda, Mokrin miraba muy emocionada la comida. Decía que esa era la mejor parte de las bodas y que todo era delicioso. Eun-young, que estaba a su lado, la miraba embelesado y cuando Mokrin le preguntó si él no tenía hambre, él le contestó que se llenaba solo con mirarla comer y le daba lo que tenía en su plato. Mokrin estaba viendo la ceremonia, donde los novios compartieron un bocadillo especial llamado dasik. Mencionó en voz alta que tenía envidia por su hermano y su cuñada, y desearía que la primera noche lo haría durante un mes. Claro, ella se refería a la comida, ya que en su aldea se acostumbra a comer mucha comida deliciosa en la primera noche. A lo que Eun-young le contestó que también esperaba con ansias ese momento y se lo había imaginado todos los días desde que la conoció, y que si ella lo quería, él intentaría y daría lo mejor posible para que eso sucediera. Pasaron algunos días y los hombres Baek se preguntaban por qué no se había ido el prometido de Mokrin. Este había llegado y había puesto la isla patas arriba, ya que Eun-young se la pasaba buscando por toda la aldea a la susodicha. Lo peor es que se estaba acercando poco a poco. Había llegado el momento de ejecutar el plan.
no podían esperar más. Así que su padre le estaba enviando a recoger hierbas medicinales con Deoknok, el hijo del senador. Irían detrás de la playa para curar el resfriado del senador. Esa reunión fue vista por Eun-young. Él no podía dejar a ese hombre solas con Mokrin, así que empezó a seguirlas. Deoknok recordaba de su infancia. Al parecer, se había dado cuenta que Mokrin se había puesto muy bonita, y si lo había seguido a buscar hierbas a su padre, probablemente ella gustaba de él. A la par, Mokrin solo pensaba que tendría que terminar rápido con lo solicitado por su padre para que pueda comer su merienda. Se sentía muy cómoda hasta que notó que eran seguidos por Eun-young. Ante esto, Mokrin se preguntaba por qué todavía él quería casarse con ella. Deoknok le preguntó si a ella le gustaba alguien y si él conocía a esta persona. Mokrin solo recordó que hace un tiempo le había gustado el amigo de su hermano. Era muy diferente, era maduro y tranquilo, alguien adecuado para construir en sus fantasías. Pero ahora ya estaba casado. Cuando ella se había enterado de su matrimonio, no sintió pena ni decepción. Ella dijo que la persona que le gustaba solo existía en sus fantasías, creadas por ella misma. Así que todos pueden tener a alguien a quien gustar y quieren a esta persona. Pero cuando estas cambian, el amor por ellas también desaparece rápidamente. Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, no quiso apartar una hoja en el cabello de Mokrin que le había caído. Esto había sido visto por Eun-young, malinterpretando todo esto. Así que había agarrado una piedra de gran tamaño y había asustado a estos dos. Como Mokrin lo vio que estaba enojado y vio que no podrían arreglarlo hablando, ella había agarrado de la mano a Deoknok y se lo llevó. Al momento de escapar lo había visto de reojo, parecía haberlo herido. Lo arreglaría a la vuelta. Recoger hierbas no sería tan difícil, ¿verdad? Pero era todo lo contrario. Habían pasado por un acantilado, habían sido perseguidos por un jabalí y terminaron en un agujero. Todo porque su acompañante no sabía por dónde dirigirse. Esperarían, ya que cuando noten que no estaban en la isla, ellos irían a buscarlos. Pero por más que esperaron, no llegaron. Por lo contrario, en la aldea sus padres celebraban que no habían regresado. Mokrin ya no esperaría más y saldría por sí misma si fuera necesario. Pero en el intento de hacerlo, ella se había caído y se había lastimado la rodilla. Deoknok le había dicho que era un desperdicio de energía y debería pensar antes de actuar. No era propio de ella actuar de esa manera. Ante lo escuchado, ella piensa que a las personas les gusta encontrar la imagen de lo que quieren los demás. Así que Eun-young había encontrado algo en ella que le había gustado, pero si ella había cambiado, ¿acaso le seguiría gustando? Deoknok le había dicho que ya no podía esperar más. A él le gustaba a ella y que se casarían. Esta declaración había tomado por sorpresa. Él le siguió hablando, le decía que su comportamiento era porque tenía la influencia de ese salvaje y no permitiría que eso pasara. Trató de besarla a la fuerza. Esto disgustó a Mokrin. Ella no quería que lo hiciera. Ella trató de zafarse de él sin poder. De la nada cayó una lanza en el agujero. Este había sido la lanza que le había dado Eun-young. Lo noqueó con esa lanza, evitando así que él la besara. También en el agujero había caído una liana. Estaba segura de que Eun-young había estado ahí. Habían pasado ya varios días. Era el cumpleaños de Mokrin. Padre y hermano de Mokrin le estaban dando su regalo. Pensaron que su plan había tenido éxito, pero al ver que Deoknok evitaba encontrarse con Mokrin, suponieron que no lo había hecho. Por otra parte, Mokrin se preguntaba qué es lo que había pasado con Eun-young. Había pasado varios días y no le había ido a buscar. Mokrin se sentía culpable. ¿Acaso había hecho algo malo? ¿O acaso sería que había cambiado y por eso Eun-young se había ido? Pero de la nada había venido uno de los aldeanos de Cho indicándole al jefe que tendrían que ir con urgencia al puerto. Al parecer, habían sido los aldeanos de sangre que habían llegado con un gran barco. Los Baek pensaron que finalmente ellos habían logrado su cometido e invadirían la isla, ya que quien lideraba el barco era Eun-young. Eun-young saltó y había dicho que se había acabado el tiempo de espera, que ese barco era el regalo de Mokrin por su cumpleaños. Él había pasado mucho tiempo preparando ese regalo y hasta había tallado debajo de la cubierta que él amaba a Mokrin. Mokrin se sentía muy aliviada porque él no estaba enojado con ella, solo estaba preparando un regalo de cumpleaños. Después de verse inmersos en su propio mundo sin hacer caso a los demás, como era previsto de Eun-young, él la cargó sin previo aviso y se la había llevado. Él le había dicho que volverían antes que anochezca. Se encontraba en un pequeño bote que era guiado por Eun-young. En los primeros momentos, Mokrin sentía miedo, ya que era la primera vez que se había subido en un barco. Eun-young le dijo, abra los ojos y que vea lo hermoso que es el mar. Mokrin, al abrir los ojos, vio que el mar era hermoso. Era muy diferente a lo que los adultos le decían. Eun-young le señalaba la montaña, indicando que ese era su pueblo. Ellos residían en el centro
adentro se hacía llamar la gente de Occidente. Era gente muy divertida y él tenía muchas ganas de mostrarle eso a Mokrin. Había muchas historias que Mokrin no conocía. Sonaba tan fascinante y divertido. Luego de escuchar la felicitación de Eun-young, se levantó una ola, ocasionando que Mokrin se acercase a Eun-young, un momento ideal para un beso. Bueno, Mokrin estaba preparada para eso, pero había un visitante inesperado. Un comehombres se llevó la concentración de Young, noqueándolo sin que Mokrin se diese cuenta. Y cuando Mokrin se dio cuenta de lo que estaba por hacer, vio que el pequeño barco estaba rodeado por comehombres. Eun-young pudo noquearlos con una mano. A uno de ellos casi atrapa a Mokrin, aunque solo rompió la falda de esta. Este intento de ataque había enojado mucho a Eun-young. Por lo mismo, había noqueado a la bestia sin piedad. ¿Cómo se atrevía a querer tocar a su preciada Mokrin? Mokrin sintió pena por los monstruos y que Eun-young los golpeaba sin piedad. En un intento de tratar de confundir a Eun-young, ya que éste estaba contando a cuántos había atacado, pero no se había dado cuenta que ya había golpeado a uno de ellos. Mokrin se había dado cuenta de que ese había sido el primero, así que al restante lo atacaría por la espalda, utilizando de cebo al otro para distraerlo. Así que agarró uno de los remos, lo partió y sin miedo atacó al otro monstruo comehombres. El actuar de Mokrin había asustado mucho a Eun-young. Cuando vio que ella estaba a salvo, la tomó por la cintura y la besó.